habíamos quedado en este versículo, y hoy día vamos a ver la oración de Jonás, pero antes voy a hacer una pequeña oración. Ya. Hay una autora que dice que, que habla de que la desobediencia de Jonás, como que al pasarla como a nuestras vidas, como cuando nosotros rechazamos y desobedecemos a Dios, como lo hizo Jonás, eh, requiere como de algo radical, como algo que impacte en nuestras vidas y que lo corrija de una forma tal como lo hizo con Jonás. Y ella cita esto, perdón, dice, descendió a Jope, entró en el barco, descendió al fondo de este y ahora, finalmente, descendió a lo profundo del océano. Pero no fue hasta que tocó fondo y se despojó de su creciente independencia cuando fue posible la liberación. Este autor plantea que Jonás mismo estaba describiendo como como Jonás descendiendo hasta lo más hondo. Y Keller hace como, voy a citar a Keller, que dice algo que me pareció que tiene mucho sentido, y que dice que no te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Y antes de que Jonás comenzara a, a ascender como al agua, así como que su fe empezara a crecer, Dios primero lo que haría con él es que él tocara fondo. Entonces, el camino hacia arriba era, en primer lugar, hacia abajo. Y sigue el capítulo 2, versículo 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Acá, cuando Jonás comienza a orar, entendemos que él como que adquiere, como que se le da un nuevo corazón a Jonás, como un nuevo entendimiento por parte del Señor a él, porque él comienza a orar a Jehová y dice a su Dios. Y muchos también como que nos podríamos preguntar, algo que habíamos visto la semana pasada, que cómo Jonás pudo haber sobrevivido, ¿cierto? Cómo pudo orar, cómo pudo respirar dentro de un pez, como que no se ajusta a lo natural, pero si esa era la voluntad de Dios y si Dios preparó el pez, entonces no hay nada que preguntarse, ¿cierto? Como que todo el incidente debemos entender lo que es un milagro. Entonces era súper asombroso, así como increíble que Jonás orara, porque pasa que cuando estamos como pasando por tiempos difíciles o como que hay mucho dolor en nosotros, y también que en ese tiempo difícil, si le sumamos a que también somos conscientes de que le hemos fallado al Señor, como que nos suele pasar que nosotros vayamos de inmediato al Señor a buscarlo, sino que es difícil, ¿cierto? Como que hay vergüenza en nuestro corazón, como que el Señor ¿cómo me va a escuchar? Pero Dios nos toca, pues Dios nos lleva con su Espíritu Santo, nos motiva a buscar de su presencia en oración. Y podemos entender que esta oración que hace Jonás, cuando comienza a hacerla, viene de una fe que es sincera, como que, porque no dice que, como había dicho, oró a Jehová solamente, sino que añade que él era su Dios. Y, y creemos que también Jonás en ese momento estaba persuadido de que Dios sí iba a escucharle. Y como esta oración, el capítulo 2 es la única parte del libro que está escrita como en forma poética, porque es como un cántico. Acá Jonás nos deja ver como las inquietudes y los conflictos que él tenía para poder orar. Pero él aún así tenía esta convicción que era necesario buscar a Dios y que esa búsqueda no iba a ser en vano, porque Dios siempre saldrá al encuentro cuando clamemos a Él. Al que me busca de todo corazón me encontrará, dice el Señor. Entonces, esta parte, y el versículo 2 está dividido como en dos partes, porque primero dice que en su angustia
acuda a Dios primero, y la segunda parte es como que expresa una gratitud por haber sido liberado. Entonces, Jonás, según después veremos más adelante, no dirigió su oración como con facilidad, como que de verdad él luchó mucho para poder orar, porque había muchos conflictos en su interior. Y nos hace entender acá que la extraordinaria gracia del Señor también, porque está sano y salvo dentro de las entrañas del pez. Algunos estas entrañas del pez lo traducen como entrañas de la tumba, que se traduce como sepulcro. En los hebreos lo traducen como sepulcro. Entonces, cuando habla como de las entrañas del pez, hablaría como desde que el pez era como el sepulcro mismo. Y en el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este versículo nos da a conocer las dificultades que tuvo Jonás para orar, porque le fue difícil clamar a Dios desde las entrañas del pez, pero era mucho más como elevar la mente en oración al Señor, cuando sabía que Dios estaba como enojado con él por su desobediencia. Entonces, cuando dice, me echaste a lo profundo, dirigiéndose al Señor, y dice, todas tus ondas, refiriéndose al Señor, tus olas pasaron sobre mí. Acá el Señor, o sea, Jonás estaba fijando su mente en Dios. Ni siquiera se acordaba de que los marineros lo habían arrojado al mar. Él solamente estaba mirando hacia Dios, y no solamente porque cuando dice todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, como que no es porque se refería porque Él las gobernara y Él es dueño de todas las cosas de la creación, sino porque Él había mandado esas olas para afligir a Jonás. Pero Jonás quería hablar con el Señor, quería dirigirse a Él. Y es como si dijera esto. Dice, tú, Señor, persiguiéndome, me alejas, pero a ti vengo. Me demuestras por medio de terribles pruebas que te he ofendido, pero aún así te busco. Tan cierto como estos terrores me distancian de ti, es que ahora, rendido por tus aguijones, vengo de buena gana a ti, pues en ningún otro lugar encuentro esperanza de rescate. Es como si eso hubiese dicho Jonás. Y en el versículo 4 sigue. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí confirma nuevamente lo que veníamos diciendo, que cuando Jonás procuraba orar al Señor, había muchas batallas internas que se lo impedían, como que ni siquiera podía suspirar una oración al Señor, porque como que él no pensaba que estaba, como que no se daba cuenta de la condición en la que estaba, como que en el estado en el que estaba, y refiriéndome literalmente en el estado en el que estaba, porque estaba dentro de las entrañas de un pez. No se daba cuenta, sino que solamente él pensaba en cómo había provocado la ira de Dios por su desobediencia. Todo el tiempo estaba eso en su mente. Como que el pez pasó a segundo plano para él. Y en esta parte que dice, desechado soy delante de tus ojos, algunos explican, que en verdad lo voy a mencionar solamente, para que sepamos, que había sido como expulsado de su tierra, como de su pueblo, a fin de que no viera más el templo. Pero en verdad no tiene mucho sentido decir eso, como que tiene más sentido decir o pensar que Jonás sentía como que estaba agonizando, así como si ya no hubiese esperanza de perdón por parte del Señor. Y ese es el desecho del que habla Jonás, que ya como que no tenía acceso a la presencia de Dios. Y lo que estaba viviendo Jonás era como, por así decirlo, como una prueba de fe, como porque
cuando somos probados en nuestra fe, como que hay muchos pensamientos y cosas internas que hay en nuestro interior, como pensamientos opuestos que son contrarios y que eso mismo puede producir más fe en nosotros o puede hacernos alejarnos de Dios también. Entonces, cuando por un lapso de tiempo el Señor parece ser que ya está como que, ¿cómo decirlo? Como que nos está desamparando, es como que Jonás sentía como que estaba tan al desamparo de Dios, así como que ya no hay manera de volver a acceder a Él, que no creía que podría acudir a la gracia de Dios, a esta gracia que nos da lo que no merecemos. Y después de ese más aún, veré tu santo templo. Y algunos lo traducen como negativamente, como ya no volveré a mirar jamás hacia el templo de tu santidad. Pero lo que realmente significa esta palabra más aún, en el hebreo es como aún así, sin embargo, que algunas veces también se traduce como también o en duda como quizá, pero la mayoría lo traduce esto como más he de ver el templo de tu santidad, como si Jonás estuviese haciendo como una corrección de lo que había dicho anteriormente, que el Señor lo había echado de su presencia, diciendo algo así como más o menos, como aunque parezca que me rechazas ahora, eh, al fin me recibirás en tu favor. Y Calvino hace otra apreciación, como que también podría significar al menos, esta palabra más aún, como al menos, o pero quisiera, pero quisiera ver de nuevo, como la expresión de un deseo, porque acá el tiempo verbal futuro en el hebreo es como optativo, como que cuando los hebreos oraban eh, en tiempo futuro, o cuando hablan en tiempo futuro, es como que es la idea de expresar un deseo. Entonces, en ese sentido, concuerda con que diría al menos o más quisiera, oh Señor, ver una vez más el templo de tu santidad. Y pero nos vamos a quedar como con ninguna de las dos sería incorrecta. Pero con esta oración, cuando dice, más aún veré el templo de tu santidad, como que vemos que Jonás no pierde la esperanza por completo, como que eso demuestra como que aún buscaba a Dios, aunque le parecía que estaba como desechado de su presencia y que no podía acceder a ella. Y cuando dice el templo, la palabra templo, los autores mencionan que como que aquí quiso como él mismo animarse, como animar su fe, porque ya como habíamos dicho, él creía que había sido desechado de todo, junta como todo esto, el templo, para como confirmar o afirmar aún más su esperanza. ¿Por qué digo junta todo esto? Porque bajo la palabra templo pudo haber incluido como muchas cosas, como que él era circuncidado, que desde la infancia él había adorado a Dios, había sido instruido en la ley, que también se había ocupado de ofrecer sacrificios al Señor en su servicio. Entonces como que parece bueno considerar o recordarnos cómo Dios nos llamó, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios se ha reconciliado con nosotros cuando pareciera que de verdad ya no tenemos ningún acceso a la presencia de Dios. Es bueno recordar todo aquello que hemos vivido con el Señor. Y Jonás, bajo esta palabra templo, era como que quiso recordar todo lo que él había vivido con el Señor. Y aquí quiso así animar su fe y afirmar su esperanza.
Y sigue el 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. El 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ya acá Jonás como que relata todo lo que le había pasado, dice que las aguas lo rodearon, que el abismo lo rodeó, pero luego añade que Dios hizo que su vida saliera, como que había muchos obstáculos, como había dicho, que oprimían a Jonás como hacia abajo, pero entonces como que un milagro tuvo que pasar para que Jonás elevara su mente en oración a Dios. Y cuando dice que las aguas lo rodearon hasta el alma, se entiende que su vida peligraba. Como que los hebreos cuando dicen que tienen como el alma apretada, significa como que tu vida está en peligro. Y esta palabra alga, en verdad solamente quiero mencionarlo. Perdón. Esta palabra alga es como una alga. Eso es. En hebreo, eso es. Pero a lo que quiero llegar es que Jonás quiere decir como que estas algas que eran plantas como herbáceas, así como que plantas del mar que eran muy largas, tenían tallos muy largos, como que envolvieron su cabeza, como queriendo decir que estaba hundido y que no podía hacer nada. Y el versículo 6, que dice, descendí a los montes, a los cimientos de los montes, se refería, hay como unas cosas que se llaman promontorios, que son como unas cosas, es como una masa de tierra que está en medio del mar. Puede estar en medio del mar, así como que hay agüita, y aquí se arma un promontorio así como de masa de tierra, y que puede estar en medio del mar, o que puede estar las montañas, así como son muy grandes, el promontorio está aquí abajito. Entonces, acá cuando dice descendí a los cimientos de los montes, es como que se refería a estos promontorios, porque les explicaba recién, que estaban en medio del mar, como refiriéndose a que él estaba hundido, inmovilizado así, en las profundidades de los cimientos mismos de las montañas. A eso se refiere. Y, obviamente, Jonás en ese momento, en su mente, no pensaba que él podía ser liberado del pez. Él se olvidó de eso, por completo. Y dice, la tierra echó sus cerrojos sobre él. Si nosotros pensamos en una puerta de la casa tiene cerrojos, ¿cierto? Y son pequeños, si uno lo mira así como en dimensiones, son pequeños. Pero aquí dice que la tierra, si pensamos como en la tierra como una puerta, estos cerrojos son enormes, infinitamente enormes. Entonces, Jonás quería decirnos que se sentía como privado de ver la luz del sol, como así, decirlo. Y después dice, después de haber dicho todo esto, dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y acá, después de habernos descrito como que había sufrido innumerables muertes, da gracias al Señor por haberlo salvado. Lo que también demuestra que su oración no era como que estaba diciendo palabras por decirlas, porque se dirige a Jehová como su Dios. Jehová era como vuelto a la vida nuevamente, como levantado de un tipo de resurrección. Y ese es el significado de este modo de hablar que usa Jonás. De hecho, la cita que vamos a ver ahora, este autor dice que fue en este momento cuando dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, fue cuando Jonás toma como una gran decisión, como que comprende la gracia de Dios. Y vamos a leerla. A Jonás no se le hubiera respondido si entendemos que la respuesta era rescatarlo del pez, pero se le respondió si entendemos que la respuesta era acogerse a la protección de Dios, que toma control absoluto de nuestros sufrimientos, dramas y diversas situaciones. Se le respondió porque la gracia jamás falla. Los eventos se desarrollaron sin ninguna indicación de la intervención favorable de Dios. Solo se dieron señales de juicio.
Pero el que haya podido arrepentirse, condenarse a sí mismo, admitir la sentencia para que pudiera afirmar, tú me has salvado, aquí es donde tomó la gran decisión. Como que Jonás comienza a comprender un poquito más esta gracia del Señor. Y en el 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Acá primero confiesa que había como esa palabra como desfallecía, como se traduce en el español como que desmayaba o se angustiaba mi alma se angustiaba en mí, y como habíamos dicho antes, tenía como muchos pensamientos que llegaban al punto de que él no podía orar por sus propias fuerzas. Pero esta palabra desfallecía es como, se traduce como cubrir o ocultar. Y quiere decir como que mi alma se ocultó, se encerró en sí misma. Entonces, quería decir, Jonás, que no era capaz de alzar su mente en oración a Dios por sí mismo, y como cuando estamos como en una situación complicada y muy difícil, como que de verdad no podemos orar a ese punto. Y cuando dices, Jonás, que me acordé de Jehová, quiere decir como que a pesar de que hubiesen todas estas cosas en su mente, todas esas dificultades que se le presentaban, él mantuvo esta verdad que habíamos dicho, que era necesario buscar a Dios, a pesar de que él sentía que toda la ira estaba contra él. Acordarse de Dios procedía de esta prueba de fe, pues de su propia fe, y usa este recurso para traer alivio a su alma, a su vida. Y después dice que su oración había llegado hasta él, como que el recuerdo que Jonás tenía de Dios, de lo que había vivido con él, era muy firme, que sabía que Dios le iba a responder. Pero al decir que su oración llegó como que entró en su templo, hacía alusión a esto como esta costumbre que regía bajo la ley, porque los judíos solían volverse hacia el templo para ofrecer sus oraciones, sus sacrificios, y eso era un símbolo visible por el cual los judíos entendían que Dios estaba cercano a ellos, porque ahí estaba la presencia misma de Dios. Entonces, así que Jonás no solo recuerda a Dios, sino que también estas costumbres o símbolos y señales que había practicado en su fe. Y también sabía que, obviamente, para profundizar más en esto del templo, Jonás sabía que sobre el propiciatorio en el templo, que Dios había prometido, ahí había Dios prometido hablar con ellos, pues. Como que ahí estaría su presencia. El propiciatorio era era una cubierta como de oro sobre el arca del pacto. Y ahí se encontraban como las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, en el día de la expiación, el día que había un día al año y que el sacerdote podía entrar ahí, rociaba sobre el propiciatorio y delante de él la sangre del sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo. Y voy a contextualizar un poco eso. El Levítico 16, del 14 al 15 dice, tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ya, ese era como un paréntesis, para que pudiésemos entender bien esto.
Pero acá Jonás no se refiere como al cielo, podemos entender que en esta ocasión no se refiere al cielo. Jonás quiere decir que a pesar de que se encontraba como distante del templo, el templo físico del Señor, Dios estaba junto a él, porque él no había dejado de orar a Dios. Y el versículo 8 continúa así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Acá el sentido de este pasaje es que lo que significa es como que mientras los hombres se alejan de Dios, se alejan de la vida y también de la salvación que Él da. Entonces Jonás hace como un contraste entre su propia religión, que él tenía el Dios verdadero, y también la idolatría humana. Porque después sigue, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, que después vamos a ver en el versículo 9. Pero ¿por qué recalqué estas vanidades ilusorias? Bueno, ahí sale en hebreo lo que significa esa palabra vanidades ilusorias, así se escribe en hebreo, ídolos de vanidad o falsedad traducidos. Y la primera parte de como esta parte que está aquí, esa es la primera parte de la palabra, porque significa como vapor, humo, aliento, vanidad, que en plural muchas veces se ocupa como mayormente a los ídolos. Y esta segunda parte de la palabra, que es la segunda parte de la palabra, significa que es una mentira que es vana, inútil, falsa, engañosa. Y la Septuaginta, que es la Biblia traducida al griego, la traduce como cosas vanas y falsas. Entonces Jonás llama a los ídolos esto, pues que son vacíos y que son engañosos. Y que aquellos que siguen esas vanidades abandonan la misericordia de Dios que ofrece el Señor. ¿Y por qué recalco tanto esto? Porque si leemos vanidades ilusorias ya no podemos hacer la idea de esto, pero recalquemos que acá lo que Jonás quiere enfatizar, que solo en Dios podemos encontrar plenitud de gozo, que los que en realidad buscamos a Jehová, al Señor, y sinceramente le buscamos, vamos a encontrar salvación. Y el 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y acá es como si dijera, mientras el ser humano te rechaza, yo sí te ofreceré sacrificios, solo a ti. Y cabe señalar que la adoración a Dios, en este caso, y bueno, en verdad en todos los casos, consiste especialmente en alabarlo, en alabanzas, porque a Dios no le importan los sacrificios, a menos que tengan el propósito de alabar su nombre. Porque bajo la ley, como que su voluntad, la voluntad del Señor es que ofrecieran sacrificios, pero eso no tenía el fin, pero eso sí tenía el fin de eso mismo que habíamos dicho, como de alabar su nombre, porque a Dios no le interesaban los becerros, los bueyes, los cabritos, sino que lo que le interesaba a él era que lo reconocieran a él, por quién era él, que con ese sacrificio alabaran su nombre. Y por eso dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y después menciona los votos, porque dice, pagaré lo que prometí. Y habíamos hablado de que hacer votos era dar un testimonio de gratitud. Y Jonás así une el sacrificio que da junto con los votos. Y añade algo muy interesante, que de hecho esta reunión la comenzamos con una canción, que no me acuerdo cómo se llama, pero dice esto mismo que Jonás destaca acá, que en la canción decía, solo mi Dios puede salvar, solo Dios puede salvar, solo mi Dios puede salvar, y acá Jonás dice, y después añade, la salvación es de Jehová, o pertenece a Jehová. Es decir, que él afirma que solamente
Dios y nadie más puede salvar. Y muchos autores comentaristas creen que este versículo eh, es como el central de las Escrituras, porque afirma literalmente que la salvación viene del Señor. Y continúa el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y vemos que esta liberación del pez se cuenta como es un versículo muy pequeño, pues en pocas palabras, pero hay que ponerle mucha atención, porque como ya habíamos mencionado, lo milagroso lo milagroso que era que Jonás viviera, estuviese vivo, ileso, sano, 3 días dentro de las entrañas de un gran pez, porque ¿cómo nos hacemos esta pregunta como cómo nos asfixió? Pues cómo nos ahogó, porque los peces como que aspiran agua todo el tiempo, pues, si están dentro del agua, pues son peces, respiran agua. Entonces, a lo más como que Jonás habría podido respirar 1 minuto, o aguantar la respiración 1 minuto, o 2 minutos si era muy dotado, pero esto sigue confirmando lo que habíamos dicho anteriormente, pues como que todo el suceso era un milagro y ya se había dado por la voluntad de Dios. Y en esta parte que dice mandó, y mandó Jehová al pez, en el hebreo Jonás ocupa la palabra, o sea, el texto en hebreo, Jonás usa la palabra dijo, que expresa una orden, que igual se traduce como bien y mandó, como que está bien traducido en la Reina Valera. Pero como haciendo énfasis en el gran poder del Señor, pues, en su omnipotencia, porque con solamente una señal dijo, eh, con solamente una señal como que pueden pasar cosas que escapan de nuestro raciocinio humano. Entonces, considerando que esta liberación de Jonás, del pez, es también una imagen de la resurrección, es un pasaje que es bastante interesante y que hay que ponerle bastante atención, como que esto nos dirige como que dirige nuestra atención o nuestra mente hacia el gran poder que tiene Dios, de que Él formó todas las cosas y que hasta el día de hoy las sostiene, y que confiemos también en aquella restauración que Dios nos tiene prometida. Y la oración de Jonás, como en simples 3 puntos, comprende como 3 verdades que son súper importantes. Una, que somos pecadores. Segundo, que debemos no solamente admitir que hemos como nuestros pecados, sino que también debemos admitir que no podemos restaurarnos ni limpiarnos a nosotros mismos, como que por nuestras fuerzas no podemos restaurar nuestra relación con el Señor, sino que solamente Él lo puede hacer. Y también, y el tercer punto es que comprende esta verdad, que lo costoso que es la salvación que Dios ofrece, porque cuando Dios lleva a su Hijo Jesús a la cruz, no fue algo que no le doliera al Señor, sin duda causó mucho dolor en Él. Entonces, hay una frase que me gustaría comentarles que dice que si crees que Dios nos perdona y pasa por alto el pecado con indiferencia, entonces tomarás el pecado a la ligera, porque al parecer Dios lo hace también. Sin embargo, si comprendes que nuestra salvación le costó a Jesús su gloria en los cielos y su vida en la tierra, lo que implicó sufrimiento inimaginable para Él, entonces empezarás a entender que la gracia no es barata, sino que es costosa. Pero Jonás acá aún no había comprendido la gracia en su totalidad, porque aún aún habían como cosas en su corazón, como de no querer ir a Nínive, como cierta superioridad, como que aún no la entendía totalmente. Entonces, con todo esto, aún así, el Señor, que es tan misericordioso,
y es paciente, porque pacientemente trabaja con nosotros, porque aún, a pesar de que hayan cosas en nuestro corazón, como el corazón de Jonás, aún así pacientemente trabaja con nosotros y nos ayuda a entender lo que Él quiere trabajar en nuestras vidas y hacernos entender. Y me gustaría terminar el estudio de hoy día con una historia, frase, que voy a contextualizar primero antes de ponerla, que había como un grupo de jóvenes que estaban con dos personas, con John y Charles Wesley, que esto pasó hace muchos años en verdad, ahí como por el 1700. Pero a lo que quiero llegar es que ellos se juntaban, eran jóvenes, un grupo de jóvenes, y se esforzaban por conocer y servir a Dios. Y ellos iniciaron leyendo en voz alta el comentario sobre la carta a los Gálatas de Martín Lutero, y una noche uno de esos jóvenes, que se llamaba William Holland, tuvo una experiencia con esto de la gracia, y escribe lo siguiente: el señor Charles Wesley leyó el prefacio en voz alta. Al oír las palabras, ¿qué? ¿Entonces no tenemos nada que hacer? No, nada, sino solo aceptarlo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Vino tal poder sobre mí que no lo podría describir con bastante exactitud. Mi pesada carga se desplomó en un instante, mi corazón se llenó con tanta paz y amor que me eché a morir. Casi pensé que había visto a nuestro Salvador. Mis compañeros, que me vieron tan conmovido, cayeron sobre sus rodillas y oraron. Cuando posteriormente salí a la calle, apenas podía sentir el suelo que pisaba. Darse cuenta de que no tenemos nada que hacer, como que yo no tengo nada que hacer, tú no tienes nada que hacer, sino que la salvación es del Señor. Él es el que nos la da por gracia, y es la cual la podemos obtener por fe, por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta historia de Jonás nos lleva a pensar en que como que el propósito principal de Dios con Jonás es que él comprendiera esta gracia, que no había nada, que ni siquiera nuestros logros espirituales podían llevar a restaurar esta relación con el Señor, o que nos podían hacer mejores o peores, no, sino que el Señor quería que él comprendiera que no había nada que él pudiera hacer, que todos estábamos en la misma, que todos éramos pecadores y que solo por gracia podíamos ser salvos. Y el propósito principal de este libro es eso, que comprendamos la gracia, por cómo el Señor trata con Jonás todas estas veces. Y en los siguientes capítulos vamos a ver que de nuevo el Señor va a tratar con Jonás. Ya vemos que ha tratado con él, pero ahora él de nuevo manda esta nueva orden, renueva la orden y va hacia los ninivitas. Y en el siguiente capítulo vamos a ver esto. Vamos a ver cómo Jonás, al fin y al cabo, después de pasar por todo esto, va a Nínive. Y vamos a ver lo que sucede. Así que así terminamos hoy. Dios les bendiga.